ciertos derechos a una gran mayoría. Es algo así más o menos como una minorización de las mayorías, ¿no? Basado en el supuesto de que existen razas y que las razas, en función del color de la piel, ocupan cierto nivel de jerarquía, de tal manera que encontraríamos gente que estaría ubicada en rangos superiores e inferiores. Considero que ese es el lado pérfido del racismo, ¿no? Que quiere naturalizar las diferencias socioeconómicas basado básicamente en el color de la piel. Tenemos acá una forma de racismo práctico, ¿no? No hay un racismo teórico como hubo a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá en el Perú actualmente tenemos una forma de racismo que se practica cotidianamente, se ejerce todos los días. Esa forma de racismo teórico fue un racismo que obedeció a una época donde el racismo constituye todo un horizonte cultural, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que nuestros intelectuales criollos, influenciados por las ideas de los filólogos franceses, adoptaron justamente estos conceptos racistas y consideraron que el indio era una raza inferior, una raza de crítica, una raza que no tenía lozanía, que no tenía vigor, y la solución pasaba necesariamente por apostar por el mestizaje, ¿no? De tal manera que se concibió la idea de que el indio se cruce con ejemplares de raza blanca, ¿no? Y a través de generaciones sucesivas se iría blanqueando los cuerpos, ¿no? Entonces, tenemos acá una idea donde ciertas personas son percibidas como seres inferiores. Inclusive algunos más extremistas apostaron justamente por una forma de exterminio, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno de los pensadores que no escapa al horizonte cultural del racismo es justamente José Carlos Mariátegui, un pensador socialista de ideas progresistas. En los 100 ensayos tiene usos de valor tremendamente racistas con respecto a lo que es la raza china, ¿no? El racismo es un tema bastante complejo, ¿no? Es un tema que ofrece bastantes aristas, es un tema bastante complicado, y es un tema que en cierta medida tiene ciertas susceptibilidades, es un tema cuyo tratamiento es bastante delicado, ¿no? Y es un tema complejo porque precisamente aquí en el Perú coexiste lo que es el racismo y el mestizaje. Eso hace el racismo peruano un racismo muy peculiar. A diferencia, por ejemplo, del racismo en los Estados Unidos, en Europa, donde encontramos un grupo blanco que ejerce cierta discriminación o segregación racial sobre los negros u otras minorías, vamos a ver ahí que los sujetos sociales son claramente identificados. Pero aquí en el Perú tenemos un mestizaje bastante intenso más un racismo. De tal manera que es común ver que una persona que tiene rasgos marcadamente indígenas utiliza adjetivos calificativos de connotación racista justamente para agraviar a los otros. Entonces, creo que en cierta medida esta actitud obedece al deseo de dejar, ¿no? Como una forma de colmar una ansia de superioridad. Vemos también que hay gente que es un poco reticente a aceptar el tema del racismo, ¿no? Yo tengo una apreciación un poco particular respecto a lo que es esta negativa de la gente que es discriminada a aceptar el tema del racismo. Yo creo que la razón obedece básicamente a la necesidad de que al negar el racismo está llegando a la discriminación. Si no hay discriminación, obviamente no soy discriminado. Es una suerte de un mecanismo de defensa que sirve justamente para aplacar, en cierta medida tolerar esta forma de discriminación sistemática al cual se es objeto las personas aquí en el Perú. Aquel racismo se vive como una suerte de conflicto interno, ¿no? Y más o menos por ahí quería ir mi pregunta que le quería plantear al doctor Gonzalo Portocarrero, ¿no? Porque en realidad es un conflicto interno que se vive cotidianamente, ¿no? Resulta que nosotros desde pequeños somos en la familia inculcados
y ciertas ideas racistas, ¿no? Es bastante, por ejemplo, común escuchar cuando las madres recomiendan a sus hijas cuando tengan un novio, el novio sea pintón, sea blanco, para mejorar la raza. Es bastante común, ¿no? Es bastante común. Incluso yo les cuento una anécdota, ¿no? Cuando nació mi hijo André, un familiar mío tuvo la desafortunada afirmación de decir felizmente que ha nacido blanquito. No sé qué me habrá querido decir, ¿no? Pero miren cómo el racismo se va inculcando en el hogar, Y que resulta que nosotros nos encontramos con un discurso oficial, que es un discurso oficial que nos dice que todos somos iguales ante la ley, que todos somos ciudadanos, que todos somos hijos de Dios. Entonces, esta situación genera una suerte de conflicto, ¿no? Que se vive como una suerte de desgarradura, puesto que en realidad aprendemos acá a lo que se nos enseña es evidentemente condenable, ¿no? En el contexto de esta reflexión, ¿no? Señalaba yo que desde pequeños somos formateados para discriminar. ¿Hay manera de cambiar esto? Es mi primera pregunta. ¿Se puede cambiar una persona adulta que ha sido educada desde la familia, que ha bebido la leche del racismo en su hogar? Mi primera pregunta. Y el doctor Portocarrero hacía alusión precisamente a esta forma de comportamiento individualista, ¿no? Que genera justamente el racismo y que produce una forma de indolencia, de indiferencia. Resulta que el racismo tiende a invisibilizar a la gente, ¿no? A ignorarla, a negar sus derechos, a negar su existencia. Y quisiera reflexionar sobre este punto, ya para terminar, en lo que es el contexto del conflicto armado interno. Yo recuerdo, por ejemplo, que en aquella época, cuando se masacraban a comunidades andinas, la información circulaba de una manera muy marginal. ¿Por qué? Porque se trataba evidentemente de hijos. Cuando ocurre el atentado en Caracas, ¿no? Fue un atentado totalmente condenado. Ahí todo el mundo reaccionó. Sin embargo, cuando se trataba de los atentados de las poblaciones campesinas, hay una actitud de total indiferencia. Entonces, ¿qué papel juegan las ideas racistas en esta actitud y silencio cómplice frente a esta forma de vejación sistemática de los derechos humanos de las comunidades indígenas? Gracias. Agradecemos también al profesor Diego Correa y damos paso para finalizar al doctor Gonzalo Portocarrero, que nos dará sus alcances luego de haber escuchado nuestros talentos. Muchas gracias por los comentarios. Y la verdad es que el tema del racismo es un tema que es amplísimo, ¿no? Porque es un tema que se conecta con nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, hay una dimensión